Bueno, tenemos el gustazo realmente en la mañana de Mercado Visión de recibir vía digital al médico veterinario José María Romero, que es subsecretario de Ganadería de la Nación. José María, gracias por recibirnos, muy buen día, bienvenido. Silvio, buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Bueno, un gusto verte por allí, gracias por atendernos. Por favor. La primera pregunta es, ¿cómo van llevando lo de la pandemia? ¿Qué evaluación hacen sobre todo en el sistema de ganados y carnes, pensando inclusive en la industria frigorífica y comparando lo que pasa en nuestro país? Gracias a Dios, si tocamos madera la llevamos bastante bien, me parece, con respecto a otros países que desarrollan con gran volumen la actividad, por ejemplo, para mencionar algunos, Estados Unidos, Brasil, que no la están pasando nada bien, ¿no? Sí, en este aspecto hemos trabajado desde un principio de la gestión en la confección de protocolos conjuntamente con la industria, los trabajadores, el área de salud, nuestro ministerio y algunos otros organismos nacionales, estableciendo protocolos. Los protocolos y el compromiso de los trabajadores y el compromiso de la industria ha hecho que en el mes de abril el consumo de carne bovina haya alcanzado un valor importante que se puede estimar en 53 kilos por habitante por año, ya hacemos la anualización, 53,2 kilos por habitante por año, lo que significa un 12% respecto del comienzo de la pandemia, de aumento de consumo, y un 8% respecto al mismo periodo o al mismo mes del año 2019. O sea, con esto queremos decir que en plena pandemia aumentamos un 3% la faena, casi un 3% la producción, es decir, que ha tenido un crecimiento, no han habido casos, y bueno, sí, naturalmente, como decía Silvio, en relación a lo que ocurrió con Estados Unidos en el mes de abril, donde no se faenaron 700.000 cabezas bovinas, 2 millones de porcinos sin faenar, se estima que del 500.000 de operarios que tiene la industria, realmente es impensado el número de infectados, hablan de 10.000, cuando en realidad hay parte de los trabajadores que dice que el 80% de esos 500.000 se infectaron. Esto habla a las claras también de lo que representa la alimentación. En el caso de los Estados Unidos se trabajó como una cuestión de Estado, y se trabajó inclusive a pesar de la pandemia y tuvieron los resultados que tuvieron. Nosotros trabajando con protocolos estrictos, y la verdad acá creo que hay que agradecer a los empresarios de la industria frigorífica y a los trabajadores la responsabilidad con que asumieron la tarea, no registrándose prácticamente casos, más que 4 o 5 casos aislados, y la industria funcionó normalmente, toda la provisión primaria funcionó normalmente y los resultados están a la vista. José En plena María, pandemia aumentamos el 12% de consumo. ¿el crecimiento de las exportaciones a los Estados Unidos tiene que ver con las dificultades que tiene la industria frigorífica de aquel país? De algún modo sí, también hay otros factores. Es un mercado que estuvo cerrado 17 años. Su apertura en diciembre del 2018 hizo que de las 20.000 toneladas que tenemos asignadas como cuota, en el 2019 solamente se usaron 2.150 toneladas. Ya llevamos al día de la fecha más de 4.300 toneladas. Significa que hemos retomado esa senda de tratar de cubrir ese mercado, que es un mercado interesante. Todavía nos falta desarrollar el refrigerado, fundamentalmente exportamos congelado, porque nos falta desarrollar todavía los nichos de restaurante, catering, y bueno, hay todavía un trabajo por hacer, pero es un importante mercado De la que cuota, apareció como alternativa a la caída del mercado de la Unión Europea, claro, hablando fundamentalmente. de la Unión Europea, ¿cómo va a terminar ahora que el ciclo 19-20 termina el 30 de este mes? ¿Cómo va a quedar la cuota Hilton en volumen? Porque algunos especulaban con unas 1.500 toneladas menos
que ya sería un paso interesante teniendo en cuenta el contexto mundial de la pandemia, que se pueda cumplir con ese volumen. ¿Qué datos tienen ustedes, José María? Vamos a cerrar este ciclo con un 93, 93,2% de la cuota cumplida. Realmente es interesante el dato, puesto que tanto Uruguay como Brasil están muy por debajo, no la han podido cumplir. Uruguay creo que cumplió un 70% de la cuota nada más. Y bueno, nosotros con ese grado de cumplimiento, la verdad que es todo un éxito. A propósito de la Hilton, ayer se publicó en el Boletín Oficial una resolución que establece algunos parámetros para el nuevo ciclo, donde se van a amparar para la distribución en la Past Performance del 17, 18 y 19. ¿Cómo lo están estudiando a esto, José María? Sí, la resolución 130 que acabamos de publicar establece como criterio de cuota la Past Performance en valor FOB de los años 17, 18 y 19. También establece que se va a trabajar con todo el excedente que quede en algún criterio de regionalidad que es necesario incorporar, y naturalmente en el contexto de la pandemia no se ha podido trabajar para poder volver a repensarnos en cómo debemos distribuir la cuota de manera tal que haya una equidad territorial, que se tengan en cuenta las regiones y será muy interesante. Así que, hola. Te escucho perfecto y te veo perfecto, José María. Bien. Redondeame el concepto de la Hilton. Sí, la Past Performance de los últimos 3 años de valor FOB va a ser la que va a determinar la asignación de cuota. No se va a tener en cuenta la no Hilton. Entendemos que eso era absolutamente perjudicial porque el decreto que quedó vigente establece que al cabo de 3 años va a tener en la ponderación de la cuota Hilton, o iba a tener en la ponderación de la cuota Hilton, un 50% de Hilton y un 50% de no Hilton. Entendemos que ese criterio no es un criterio interesante, no trabaja sobre regionalidad, nosotros debemos usar la Hilton como una punta de lanza para ingresar a los mejores mercados, con un producto diferenciado, de calidad, de precio. Y bueno, Argentina tiene el 44% de la cuota asignada a nuestro país. Creo que eso lo dice todo y es necesario trabajar para sostener esa cuota, completar la cuota y pedir lo que nos están pidiendo de un nicho muy particular de consumidores, como es el consumidor europeo, entendiendo también que esta pandemia va a plantear alguna serie de exigencias mucho mayores en cuanto a calidad, controles de carne, trazabilidad y algunas cuestiones más. Interesante lo que decís. Si me permitís hacer una pausa para volver después, me gustaría, sobre esto que decís, expresarte la preocupación lógica que han tenido muchos establecimientos que habitualmente cargaban novillo Hilton y que en base a, bueno, protocolos que históricamente tiene la Hilton, han quedado fuera de la posibilidad de seguir cargando novillo con ese destino. Si te parece, hablamos un poquito de eso después de la pausa. Perfecto, Silvio. Estamos en contacto con el médico veterinario José María Romero, la verdad que es un placer para nosotros, un lujo poder contar con él, subsecretario de Ganadería de la Nación, para expresarle también algunas inquietudes que surgen en torno a la actividad ganadera. Regresamos en un minuto. Seguimos conversando con el médico veterinario José María Romero, le agradecemos muchísimo, para nosotros es un placer poder intercambiar algunas ideas con él, es subsecretario de Ganadería de la Nación. José María, quedaba pendiente lo de los campos que han caído de la posibilidad de hacer Hilton, y a partir de ello, porque son muchos establecimientos que venían haciendo desde hace mucho tiempo esta alternativa productiva y comercial, muchos dicen habría que rediscutir el protocolo de la Hilton. Primero los campos y después el protocolo, ¿te parece? Perfecto. Buena oportunidad me da Silvio para aclarar
en el sentido que el subregistro Hilton, que se generó con, con los que estaban habilitados en la Unión Europea, se estableció un subregistro de 9.000 productores aproximadamente que se encontraban en el registro de Unión Europea. Hay unos 3.000 anotados a la fecha, todavía la fecha no ha vencido y el registro es de apertura permanente. Así que invito a todos los productores que quieran incorporarse a producir animales para esta cuota, que sigan inscribiéndose. Creía que ninguna condición ha cambiado para que no se hayan inscrito. Parece que acá falta difundir un poco más, y aprovecho este medio precisamente para decir e invitar a todos aquellos productores que estaban trabajando animales UE, ahora se anoten en el subregistro Hilton. Va a haber una oportunidad importante, se va a reactivar el mercado y es necesario cubrirlo. Seguramente también es necesario que el beneficio del valor de la cuota Hilton lo perciba el productor. Eso es una cosa que muchas veces no se nota, donde el productor no puede ver reflejado en el novillo que produce el precio diferencial que genera la cuota. La cuota es un elemento de política de país, y ese elemento de política de país debe ser el eslabón traccionador de la cadena que llegue hasta la cadena primaria, donde aquel que produce novillos Hilton entienda y encuentre en ese nicho un precio diferencial también. Eso es absolutamente necesario. Bueno, y aprovecho a invitar a los productores a que se anoten a formar parte de su registro Hilton. Lo que denuncian algunos productores, José María, es que el SENASA, ajustándose férreamente a los criterios y al protocolo, dio de baja en su momento determinado establecimiento por contar con algunos corrales de encierre. ¿Esto hoy impide que se reempadronen otra vez esos establecimientos que han quedado fuera de la posibilidad de la Hilton? A ver, la Hilton no prevé el encierre a corral. Exacto. Es una cosa que se peleó hace muchísimos años, se va a volver a discutir o a charlar el biotipo, pero pensar que nos van a permitir el encierre a corral realmente es estar pensando equivocadamente. Entiendo que, primero, que no se dio de baja, sino que se generó un subregistro. Los que estaban habilitados UE debían anotarse o deben anotarse, porque todavía está abierto y va a permanecer abierto de manera permanente para que se incorporen nuevos productores, a un subregistro, que es el subregistro UE Hilton. Naturalmente, quien hace un engorde a corral no tiene la posibilidad de acceder a esta cuota. Entendemos que hay muchísimos otros mercados por trabajar. Esta es una cuota preferencial, donde la Argentina tiene un trato preferencial. Pensemos, Silvio, que, qué sé yo, Canadá y Estados Unidos tienen 11.000 toneladas. La Argentina tiene casi 30.000 toneladas. O sea, esa consideración particular es un estatus que no debemos perder. Si bien está permitida cierta alimentación en alguna parte del proceso, en caso de ser necesaria, no está permitido naturalmente el engorde a corral, y el novillo que se cría para Hilton debe permanecer sobre pastura. Lo anoté, lo mencionaste al pasar, el tema de identificación. En el sector, las diferentes cadenas productivas y comerciales empiezan a hablar con mayor insistencia de una identificación individual más severa para el rodeo de ganado bovino en la Argentina. ¿Ustedes lo están pensando así también? Sí. Yo creo que nadie puede no pensar esto. Debemos pensar entre todos en generar un plan de trazabilidad. El mercado va a ser más exigente, va a haber mercados de commodity como el mercado chino, va a haber mercados de mayor exigencia, y va a haber mayores exigencias en cuanto a los controles, la trazabilidad, huella de agua y algunas cuestiones que entendemos se vienen. Es necesario adelantarnos.
Es necesario trabajar en un plan de trazabilidad, como también trabajar en un plan nacional de productividad ganadera. Todos hablamos de exportar carne y seguimos con los mismos niveles de producción, con 3.100.000, 3.160.000. Si el mercado interno tracciona, ya hoy con los 53 kilos 200 que se plantean para abril, si lo anualizamos, y estamos necesitando para el mercado interno 2.400.000 toneladas. Un foco en el que podemos trabajar es en modificar el peso de faena. El mercado interno tiene 207 kilos de media de peso de faena. Sí. Es una cosa a trabajar, hay que cambiar hábitos, hay que generar inclusive alguna práctica desleal. ¿Por qué una carnicería dice que vende ternero o ternera? No existe la categoría ternero o ternera. Debemos empezar a... Si nosotros aumentáramos, Silvio, pensemos así en el aire, saquemos una cuenta. Por ejemplo, Australia está en 270 kilos, no pensemos en Estados Unidos porque es un modelo diferente, pero Australia, que es un competidor nuestro, está en 270 kilos de media. Uruguay, 250 kilos. Nosotros 226 kilos, pero ¿por qué? La exportación, que faena 6,5 millones de cabeza, está en 245 kilos. Pero el mercado interno tiene 207 kilos de promedio. Debemos trabajar sobre eso porque la calidad de la carne la da el proceso. Es cierto que la edad del animal garantiza que sin proceso podamos tener de todos modos una carne tierna, sabrosa. Pero agregándole proceso, transformamos el músculo en carne, y eso es precisamente lo que debemos hacer. Si solo le agregamos 20 kilos a los animales faenados, y estamos hablando de producir 300.000 toneladas, que significa aumentar un 30% o 40% nuestra exportación. En la administración anterior y por pedido de los productores se bajó el peso de faena para la hembra de 300 a 280 aproximadamente. ¿Ustedes están pensando en levantar el peso mínimo de faena para hembra o para macho? La resolución 74 del 19, que baja el peso de la hembra, entiendo que tiene un alto potencial de daño. La disminución puede ser de 60.000 toneladas. Si bien no fue tan utilizada, entendemos que hay que discutirlo con el sector, tenemos que hablar con el sector. Tiene que ser una cuestión consensuada, de beneficio mutuo, de beneficio para el país, de beneficio para el consumidor, de beneficio en productividad de carne. Pero sí debemos charlarlo, debemos pensar en peso mínimo de faena, tanto para hembra como para machos, sentarnos en una mesa y discutir entre todos cuál entendemos que debe ser el camino que debe seguir la Argentina para aumentar el nivel de producción y el volumen de producción, para garantizar la mesa de los argentinos, generar saldos exportables, y bueno, ese es el camino. El camino es todos juntos, tenemos todos sentados en una mesa, discutir qué es lo mejor para la ganadería argentina. Tengo una enorme cantidad de inquietudes todavía, se me va el tiempo, pero quiero por lo menos rescatar dos puntos que me fui anotando. ¿El pre-listing que había logrado la Argentina con China sigue existiendo hoy en día como para habilitar nuevas plantas frigoríficas? Sí, si bien lo maneja Senasa, hay un pre-listing, se sigue aprobando de la misma manera. China es quien aprueba las plantas. Tenemos un número importantísimo de plantas habilitadas. Vuelvo a insistir, China es un mercado tenemos que pensarlo como un mercado de commodity y un mercado de oportunidades. Aparece en China, qué sé yo, la compra de hueso con carne y algunos productos que no son de alto valor, pero que sí resultan un complemento de la industria donde se pueden colocar, pero naturalmente China es un mercado de commodity. Y tiene algún nicho de alto valor que lo está abasteciendo Australia. Australia hoy tiene con la República Popular de China un conflicto político, relación bilateral bastante compleja, y entiendo que ese mercado Argentina puede acceder porque China también compra $8.500, $8.600
la tonelada. Nada más que está abastecido por Australia, o tiene ya cubierto ese nicho. Tenemos que aprovechar estas oportunidades que surgen. Le ha cerrado o le ha dado de baja a 3 principales frigoríficos de Australia, tiene una relación compleja con Australia, en relación a la cebada, en relación al turismo, en relación a estudiantes, y ahí me parece que la Argentina puede encontrar una oportunidad en un nuevo mercado, que es el mercado chino, pero un mercado de calidad. Dos preguntas finales, José María. Me queda una enorme cantidad de cuestionario todavía por delante, pero bueno, en función del tiempo, y no quiero abusar del tuyo también, dos preguntas finales. La postura de ustedes con respecto a la exportación de Hacienda en Pie. Te diría que la postura nuestra es la postura de casi todo el mundo, excepto de aquel sector que está interesado en exportar Hacienda en Pie. Si hay algo que tenemos los argentinos es que se ha primarizado nuestra economía, sobre todo en el sector agropecuario. Somos grandes productores de maíz y de soja. De 130 millones de toneladas producimos 112 millones de toneladas de maíz y soja, que son insumos para alimentos de animales y además para biocombustible, aceite y algunas cuestiones, pero no salen de ahí. Fundamentalmente son elementos que deben ser transformados, creo, en carne. Argentina produce casi 3.000 toneladas de granos, 3.000 kilos, perdón, 3 toneladas de granos por habitante, cuando Estados Unidos produce 2 y cuando Brasil produce 1. Estados Unidos produce 43 millones de toneladas y Brasil produce 27 millones de toneladas de carne. Nosotros apenas producimos 6 millones. Tenemos que ahí hay una enorme oportunidad en enlazar este enorme potencial que tenemos de producir maíz y soja para transformarlo en agregado de valor, en desarrollo territorial y en producción de carne, donde podemos exportar a 7.000, 8.000, 5.000, 6.000 dólares la tonelada en vez de exportar a 230, 250 dólares la tonelada. Me quedó clara la postura. Están por el valor agregado de ese ternero y que ese ternero no salga en barco. La última tiene que ver con el cuero. La dificultad que tiene la industria con las curtiembres, hoy el cuero no vale nada y la industria estaba pidiendo una baja de retenciones para ser competitivos y poder exportar el cuero crudo. ¿Cómo ves esto? Se está trabajando y hay presentado un borrador bastante avanzado para eliminar las retenciones al cuero salado, tratando de descomprimir un producto que en su momento llegó a valer $2, llegó a valer más que la carne. Que fue el quinto cuarto. Exactamente. En un momento convenía dejar parte de la carne en el cuero y valorizar el cuero porque tenía mayor valor. Hoy no tiene valor en el mercado, los mercados internacionales están absolutamente deprimidos. Hay una tendencia a la no utilización de cuero, fundamentalmente por la industria automotriz y todo un movimiento ecologista que ha hecho que el cuero no sea un producto demandado. Hoy está significando un problema porque no solamente no vale nada, sino que resulta un costo adicional para la industria frigorífica tener que deshacerse de ese cuero a través de procedimientos como su deposición final, que encarecen el costo de faena. O sea, estamos trabajando avanzado ya en un borrador, intentando con otros ministerios, como el Ministerio de Producción, sacar adelante por lo menos por un periodo, a ver si la situación se normaliza, quitarle el arancel al cuero, que es un arancel bastante complejo. Esto es muy importante, lo que está diciendo José María es muy importante, es algo que la industria viene esperando desde hace meses, yo diría desde hace años. ¿Tenés idea de cuándo podría llegar a ser efectivo este anuncio que vos estás comentando como una posibilidad? Fecha cierta no tenemos porque lo tenemos que trabajar también con otros ministerios que tienen competencia en el área y desde nuestra parte hemos hecho gran parte del trabajo, todo el trabajo técnico, ya lo hemos presentado y yo entiendo que es una situación que tiene que darse y debe darse porque la industria lo necesita y porque está generando un costo adicional sobre el valor de la carne de la res al gancho.
Entonces, si lo está pagando el consumidor a este perjuicio del no valor del cuero y el depósito final o la deposición final del producto, termina finalmente impactando sobre el precio final de la carne en el mostrador. Entonces, la idea es trabajar para por lo menos destrabarlo, aunque sea temporalmente, hasta tanto el mercado de cuero a nivel internacional tenga otra perspectiva u otra mirada. Te agradezco muchísimo, te agradecemos en nombre de Canal Rural la posibilidad que nos diste de poder conversar sobre temas que quedan muchos pendientes, por supuesto, que para nosotros son muy importantes. Te mando un fuerte abrazo y esperemos un contacto pronto. Gracias por estar, ¿eh? Gracias, Silvio. A disposición, un abrazo grande y saludo a la audiencia. El médico veterinario José María Romero, valoramos mucho su participación en Mercado Visión aquí en la pantalla de Canal Rural por todas las cosas que fue diciendo, de enorme valor periodístico y me parece de enorme valoración para todos aquellos que están en la actividad, porque ha dejado algunas sentencias muy pero muy claras. Podremos o no estar de acuerdo con algunas de ellas, pero por lo menos conocemos cuál es el pensamiento y la idea respecto de algunos temas productivos en relación con la ganadería. Pausa breve, ya volvemos.